Buenos días, familia, ¿cómo se sienten? Bien. Que el Dios y Padre nuestro le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bien. En esta mañana me gustaría iniciar reconociendo que el año pasado ha sido un año de muchas dificultades para muchos de los que estamos aquí presentes. Y mencionar que este año no parece ser distinto. Ya hemos experimentado dolor y adversidades en los primeros días o meses de este año. Sin embargo, es normal cuando las pérdidas, las situaciones económicas, situaciones adversas nos rodean, sentirnos desanimados y desmoralizados. Es natural sentir miedo, incertidumbre, desesperanza, que esas cosas inunden nuestro corazón a tal punto que lleguemos a pensar que no hay salida para nosotros. Sin embargo, quiero recordarles que en medio de las pruebas y de las adversidades no estamos solos. Dios está con nosotros. Y en la vida de Jesús encontramos la fuerza que necesitamos para seguir hacia adelante. Y si tú sientes que las situaciones adversas que te rodean te desaniman, o si las dificultades te roban la esperanza, en esta mañana yo quiero invitarte entonces a que me acompañes en este viaje a través del libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 3, y que juntos consideremos la vida de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El mejor ejemplo de esperanza y de perseverancia, para que así usted y yo podamos encontrar el aliento y el ánimo que necesitamos para seguir hacia adelante en esta carrera de la fe. Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 3. ¿Estamos allí? Si estamos ahí, quiero invitarte que te pongas sobre tus pies y que lo leas junto conmigo. Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 3. Leo. Dice Hebreos 12, verso 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos. Padre amado, gracias por cada vida aquí presente. Gracias por utilizar el ministerio de alabanza para preparar nuestros corazones, para poder tener una actitud de reverencia y de adoración ante tu presencia, Dios. Damos gracias por tus bondades y tu misericordia, Señor. Queremos que hables a nuestra vida en esta mañana, Dios. Queremos que tú consueles y confortes en nuestros corazones, y que nos ayude, Padre, a continuar esta carrera de la fe hasta llegar a la meta. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Lamentablemente estamos en reconstrucción, no tenemos presentación, nada de eso, ¿verdad? Y nuestro pastor Renzo está fuera de la ciudad producto de el fallecimiento del familiar de Ibe, así que estemos orando por ellos también, que están allá apoyando a la madre de Ibe. El tema de hoy es considerar la vida de Jesús. Y yo quiero que cuando salgamos de aquí, salgamos con eso en mente, de que salgamos considerando la vida de Jesús. Y es interesante que el escritor de Hebreos nos hace una metáfora maravillosa de una carrera. Compara la vida de fe como una carrera y nos da unas pautas para esta carrera. Y como todo buen atleta,
antes de iniciar una carrera, necesita saber las cosas que tiene para esta carrera, pero también necesita saber las cosas que necesita para terminar la carrera. Además, necesita saber las cosas que tiene que considerar en el trayecto de esta carrera. Y esos son los 3 puntos que me gustaría desarrollar. Lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que debemos considerar para esta carrera de la fe que tenemos por delante. Y si usted lee el verso 1 conmigo, dice, por tanto. Este por tanto es de manera concluyente por lo que venía diciendo, por lo que le venía hablando, de acuerdo a lo que le he dicho. Entonces lo que continúa es lo siguiente. ¿Y qué era lo que el escritor de Hebreo estaba hablando en el capítulo 11? En el capítulo 11 estaba presentando una serie de personas que fueron fieles a Dios en medio de muchas adversidades y dificultades. Puede que usted hoy esté atravesando dificultades o adversidades y quiera desmayar. Entonces el escritor de Hebreos quiere animarnos a nosotros diciendo, por tanto, teniendo alrededor, o sea, alrededor nuestro, una gran nube de testigos. O sea, tenemos una gran cantidad de personas, de hombres y mujeres, que corrieron fielmente esta carrera antes que nosotros y mostraron que sí es posible, que sí es posible serle fiel a Dios a pesar de las adversidades y las dificultades, porque ellos salieron vencedores en medio de esta carrera. Y el escritor de Hebreo dice, tenemos personas que lo lograron, y si ellos lo lograron, tú y yo también lo podemos lograr. Tenemos una gran cantidad de personas que ya hicieron esta carrera. No es lo mismo a usted hacerlo por primera vez, que no sabe si se puede lograr, que después de haber visto personas que lo lograron, usted sabe que sí se puede. Y esto es lo que el escritor de Hebreo nos está diciendo, ya hay personas que lo han logrado. Sí se puede lograr. ¿Y cuál es el contexto de esto? Estas personas a las que el escritor de Hebreo va dirigida estaban bajo persecución. Muchos de ellos porque habían pasado del judaísmo al cristianismo, y otro gran grupo porque por la persecución del Imperio Romano. Y estas personas estaban a punto ya de tirar la toalla, porque entendían que no se podía, que entendían que esto era demasiado difícil. Y yo sé que muchas veces nosotros en situaciones de nuestra vida entendemos que ya, hasta aquí llegamos. Y el escritor de Hebreo dice, no, espera, mira atrás. Mira todas esas personas que al igual que tú atravesaron dificultades y vencieron. Y si ellos vencieron, tú también puedes vencer. Mis hermanos, yo sé que la vida no es color de rosa, que la vida siempre va a golpearnos duro, tan duro que nos va a tirar al suelo muchas veces, tan duro que vamos a tener el deseo de quedarnos en el piso. Pero el escritor de Hebreo dice, hay personas que recibieron los mismos golpes que tú y se levantaron y siguieron hacia adelante. Por tanto, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, personas que fueron fieles a Dios, esto demuestra que tú también lo puedes lograr. Entonces, el saber que hay personas que hicieron esta carrera primero que nosotros y que la lograron, eso debe animarnos a nosotros, debe estimularnos a continuar hacia adelante. Eso es lo primero que nos dice el escritor de Hebreo. Esto es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Muchas personas antes que nosotros, que atravesaron dificultades y a pesar de las dificultades continuaron hacia adelante. Y empieza mencionando a Abel, luego menciona a Noé, a Enoc, menciona a Abraham, a Isaac, incluso a José. José, cuando se encontraba en Egipto, la mujer de Potifar se le estaba chupando los perros, como decimos en Dominicana,
que nadie se va a enterar, José. Acuéstate conmigo, ven, que yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Y José prefirió serle fiel a Dios que ceder a la tentación. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido tentados de una u otra manera. Y en medio de esa tentación, José nos muestra a nosotros que podemos elegir ser fiel a Dios y no ceder a la tentación. Este hombre dice que salió corriendo y dejó hasta la ropa de tan rápido que salió. Porque él dijo, ¿cómo yo le haría esto a Dios? Y en medio de las pruebas y de las aflicciones, de las tentaciones, yo quiero invitarte a considerar el ejemplo de José, que prefirió ser fiel a Dios que ceder a la tentación. Yo sé que hay muchas tentaciones aquí de diversas maneras que hemos sido tentados, pero estos hombres nos estimulan a nosotros, mostrándonos que sí se puede ser fiel a Dios. Sí se puede ser fiel a Dios a pesar de las pruebas y de las adversidades. Y ese es un caso, porque menciona muchos casos. El mismo escritor de Hebreos dice en el capítulo 11, ¿y qué más te digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. No me daría el tiempo para mencionarte tantas personas que en medio de adversidades y dificultades fueron fieles a Dios. Está el caso de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y el escritor de Hebreos dice que taparon bocas de leones. A Daniel lo lanzaron al foso de los leones y los leones estaban jugando con Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel prefirió ser fiel a Dios que contaminarse con la comida del rey. Y tú y yo que estamos en esta cultura que lamentablemente nos incita a hacer cosas que van en contra de los principios y valores de Dios, podemos hacer como Daniel y proponer en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo. Si tú propones en tu corazón no contaminarte, te pueden lanzar al foso de los leones y nada te va a pasar. Daniel es un ejemplo de que sí se puede. También mostramos ahí a Sadrán, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, que se encontraban en Babilonia cautivos, y en Babilonia completa adoraban una estatua y adoraban a Nabucodonosor. Y estos dijeron, nosotros no vamos a adorar a ese Dios. Solo hay un Dios vivo y verdadero al cual debemos adorar. No nos vamos a doblegar ante esta estatua. Y esta cultura quiere doblar nuestras rodillas ante los dioses paganos y falsos. Y debemos tener esa misma actitud de estos jóvenes y decidir en nuestro corazón no doblarnos ante otro Dios que no sea el Dios vivo y verdadero. Estos jóvenes fueron lanzados al horno de fuego y Dios los guardó, porque Dios honra a los que le honran. Y el escritor de Hebreos nos está mostrando a nosotros que sí se puede honrar a Dios en medio de las dificultades, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos que corrieron antes que nosotros esta carrera. Entonces el escritor de Hebreos nos dice lo que necesitamos para ser fieles igual que ellos. Dice el verso 2. Perdón, el verso 1. La parte B. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo primero que el escritor de Hebreos nos dice, tenemos muchas personas que lo lograron. Y lo que tú necesitas para lograrlo es lo siguiente: despojarte de todo peso y del pecado que nos asedia. No sé si ustedes saben que hay carreras que son de velocidad, 10, 15 minutos, ¿verdad? Es rápido, eso es el que tenga mayor velocidad gana esa carrera. Pero hay carreras que son de resistencia, que no es que llegue más rápido, es que llegue a la meta.
Entonces, cuando a ti te toca una carrera de larga resistencia, tú no vas a ir con una mochila al hombro. Tú no vas a ir con una bota timba la que pesan 200 quintales. Tú vas a ir lo más ligero posible para poder llegar a la meta, porque es una carrera de resistencia, son muchos kilómetros que tú vas a tener que correr. Y entonces por eso ven los atletas en los Juegos Olímpicos que tienen la menor cantidad de cosas encima posible. Esa gente no corren desnudo porque no se puede, pero si fuera por ello corrieran desnudos, porque cualquier cosa puede ser determinante a la hora de llegar a la meta. Cuando usted lleva más de 20 kilómetros, ya hasta los cabellos a usted le pesan. Es más, las pestañas le pesan. Entonces el escritor de Hebreos dice, para poder ser fieles y llegar a la meta en esta carrera, necesitamos despojarnos, necesitamos ir ligeros. Y lo primero que nos dice es que nos despojemos de todo peso, de todas las cosas que puedan frenarnos, que puedan impedirnos avanzar. Todo peso no necesariamente es algo pecaminoso. Ejemplo, es cosas que te impidan avanzar. Las amistades, ¿es buena o es mala? Es buena tener amigos, pero hay amigos que nos roban demasiado tiempo y nos desenfocan de las cosas que deberíamos estar enfocados. Eso es un peso que nos impide avanzar. Hay hobbies que son buenos, como jugar pelota, PlayStation, pero cuando yo dedico el día entero al PlayStation y pierdo el tiempo en eso y no invierto tiempo para leer la Biblia orar porque no tengo tiempo, claro, no voy a tener tiempo porque pasé 8 horas jugando Mortal Kombat o NBA. Entonces esas cosas en sí mismas no son pecaminosas, pero te están causando un peso enorme que te impiden avanzar. Y el escritor de Hebreos dice, despójate de esas cosas para que puedas avanzar. Netflix es buenísimo, ¿verdad? Pero si yo me paso el día entero viendo series, eso me va a impedir avanzar, porque no estoy dedicando tiempo a estar con el Señor, con mi familia, a practicar la vida cristiana, porque estoy invirtiendo demasiado tiempo en esas cosas que lo que están haciendo es estancándome, no me impidiéndome avanzar. Y el escritor de Hebreos dice, si tú quieres llegar a la meta final, necesitas despojarte de todo peso y del pecado. Note que dice de todo peso y del pecado, haciendo una diferenciación de una cosa y otra. Porque como le dije, todo peso pueden ser cosas que en sí mismas no sean pecaminosas, pero que están ocupando un lugar en nuestras vidas tan vital que estamos descuidando el reino de Dios y su justicia. Entonces dice, y del pecado, el pecado de esta gente que le impedía avanzar era su incredulidad. No sé cuál es el pecado que nos está impidiendo a nosotros avanzar, pero el de ellos era la incredulidad. Y puede que nosotros estemos jugando con el pecado. Sabemos que hay cosas que son pecaminosas y aún así las hacemos. Sí, es pecado, pero, ¿verdad? Y empezamos a coquetear con el pecado. Y ese pecado empieza a ponerse como una piedra, una roca ahí en nuestra espalda que nos impide avanzar, que nos impide vivir para Dios. Y el escritor de Hebreos nos exhorta a nosotros que nos despojemos del pecado. Hermanos, dejemos de estar acariciando el pecado. Usted sabe que es pecado y lo sigue haciendo. No juguemos con el pecado, porque el pecado en nuestra vida es una mochila pesada en nuestra espalda que nos impide avanzar. Por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo le haré descansar. Jesús quiere despojarte de esa mochila de pecado que estás cargando sin necesidad. No tenemos por qué andar con esa mochila de pecado ahí atrás, porque ese peso no nos está ayudando a avanzar
a serles fieles a Dios. Y el escritor de Hebreos nos exhorta, nos invita, oye, despójate de eso, no cargues con el pecado. Yo sé cuáles son mis pecados y de cuáles tengo que despojarme. Y yo espero que usted también sepa cuáles son sus pecados y de cuáles debe despojarse para avanzar. Porque es una invitación que nos hace el escritor de Hebreos. Tenemos personas que lo lograron y tú lo puedes lograr, pero para lograrlo necesitas despojarte de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asedia es algo que te rodea por completo, usualmente en los pies, que te atrapa y te impide avanzar, incluso te tumba. Y es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos envuelve de tal manera que termina tumbándonos en el suelo y después estamos ahí acariciando el suelo y no nos queremos parar de ahí, no nos queremos levantar porque nos sentimos cómodos ahí revolcándonos en el lodo. Y el Señor ya nos lavó de nuestros pecados para que continuemos revolcándonos en el lodo. El escritor de Hebreos nos hace esa invitación a nosotros: despojémonos. Y es mi invitación también a ustedes: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque para correr esta carrera fielmente necesitamos saber que tenemos muchas personas que lo lograron, pero también necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado. Pero además necesitamos considerar ciertas cosas para correr esta carrera. Porque el escritor de Hebreos dice: despojémonos de todo pecado, de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Con qué? Con paciencia. ¿Por qué con paciencia, mis hermanos? Porque no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y para correr una carrera de resistencia necesitas ser paciente. Si tú sales muy rápido, a los 2 kilómetros te vas a cansar. Tienes que llevar un ritmo. Los que hemos montado bicicleta aquí sabemos que hay un ritmo que tú tienes que llevar en la bicicleta para no cansarte. Si tú pierdes ritmo, se te complica dar pedales, pero tú, es un ritmo ahí. Y tú puedes llegar a Júpiter con ese ritmo y no te va a cansar. Y es lo que el escritor de Hebreos está diciéndonos. Necesitamos ser pacientes, llevar un ritmo constante, avanzar y no detenernos. Avanzar y no detenernos. Correr la carrera que tenemos por delante. El escritor de Hebreos nos hace la invitación a que no nos quedemos sentados, a que nos levantemos y corramos esa carrera que tú y yo tenemos por delante. Con paciencia, tranquilito. Sí, te caíste, levántate. Sí, hay un obstáculo, supéralo, pero avanza y no te detengas. Corramos la carrera que tenemos por delante. Entonces, para correr esta carrera que tenemos por delante, mis hermanos, necesitamos considerar ciertas cosas. Como le dije, si es una carrera de resistencia, tú necesitas considerar eso. Necesitas considerar las personas que van a competir contigo. Si es en un ambiente frío, si es un ambiente caluroso, ¿verdad? Si es en una pista o es a rocas, tienes que considerar ciertas cosas para saber cómo te vas a preparar, tanto física y mentalmente, para esa carrera. Entonces el escritor de Hebreos nos invita a considerar lo siguiente. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nos está diciendo lo siguiente: deja de mirar los obstáculos, deja de mirar los desafíos, deja de mirar las adversidades y enfoca tu mirada en Jesús. Porque el problema por el cual tú y yo no avanzamos es porque estamos viendo los obstáculos y los desafíos enormes y no estamos viendo al Dios Todopoderoso que está de aquel lado diciendo: ven. Mientras Pedro estaba en la barca, estaba lleno de miedo. Y cuando Jesús le dice: ven, él pone su mirada a Jesús y empezó a caminar por el mar.
¿Tú sabes por qué tú y yo no estamos caminando por el mar? Porque estamos viendo los obstáculos y no estamos fijando nuestra mirada en Jesús. Cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en Jesús, vamos a avanzar, porque aquel es poderoso para mantenernos sin caída hasta el día de su venida. Pero necesitamos fijar nuestra mirada en Él, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, dice Pablo, y no en la de la tierra. Esto se está acabando. Ay, que asesinaron, que mataron, que... Sí, si tú te pones a enfocarte en esas cosas que están sucediendo en este mundo, te vas a desenfocar, te vas a distraer y no vas a avanzar. Vas a encontrar que los obstáculos son muy grandes. Sin embargo, cuando colocamos nuestra mirada en Jesús, no importa el obstáculo que esté frente de nosotros, lo vamos a pasar. Porque no le digas a tu problema, no le digas a Dios lo grande que son tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Cuando tú tienes presente que tenemos un Dios grande y poderoso, no importa las pruebas, no importa los desafíos y las adversidades que estén enfrente de nosotros, sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, mis hermanos, Él le dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el mejor ejemplo de perseverancia, de esperanza que podemos tener. Es el corredor más grande que ha pasado por este planeta. Él es el mejor ejemplo de cómo se vive por fe y para fe, desde su nacimiento hasta su resurrección. Y la Biblia dice que si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. Y si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Y el escritor de Hebreos dice, pon los ojos en Jesús. No te enfoques en el hermanito, que el hermanito es un hipócrita, que el pastor se roba. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Yo le voy a fallar a ustedes. Muy probable. Renzo, cualquiera de los líderes le vamos a fallar. Si ustedes están poniendo su mirada en nosotros, lamento decirle que le vamos a decepcionar. Pero el único que no le va a fallar y le va a decepcionar es nuestro Dios. Y por eso el escritor de Hebreos dice, pon tu mirada en Él. Olvídate de lo que están haciendo los otros. Fija tu mirada en Jesús como los caballos. Solo mira a Cristo y nada más. El problema es que muchas veces estamos viendo otras cosas y eso hace que nos desenfoquemos y que nos desviemos y no podamos avanzar en esta carrera de la fe que tenemos por delante. Lo otro que nos dice es, considera el sufrimiento de Jesús. Usted me dice, mire, yo no sé las pruebas o la lucha por la que usted está pasando, yo no sé cómo usted se siente, cuál es su dolor, cuál es su dificultad, pero sí sé alguien que sabe cómo usted se siente, y es Cristo, porque Él sufrió por amor a nosotros. Yo quiero que abras tu Biblia conmigo en Isaías 53. Escucha lo que dice Isaías 53. Verso 3. Isaías 53, verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Y el verso 10 dice: con todo esto quiso Dios quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en sus manos prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Mis hermanos, no conozco otra persona que haya sufrido o que haya padecido más que Cristo. No conozco otra persona que pueda entender tu dolor y tu sufrimiento más que Cristo. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe por lo que estamos pasando. Por eso dice el escritor de Hebreos que no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Tenemos uno que se hizo hombre para saber lo que estamos pasando. Y usted y yo a veces sufrimos por el pecado, por la injusticia de este mundo, pero por muchas malas de nuestras decisiones. Pero Cristo no sufrió por su pecado, Él sufrió por tu pecado y por mi pecado. Y el escritor de Hebreos nos dice: considera el sufrimiento de Jesús. ¿Tú crees que lo que estás atravesando es fuerte? Mira el sufrimiento de Jesús. ¿Tú crees que las aflicciones que tú tienes ahora se comparan con las de Jesús? Mira el sufrimiento de Jesús. Hermano, el sufrimiento de Jesús fue tan grande y tan real que antes de ir a la cruz, dice que estaba orando al Padre y sudó sangre. Según los médicos expertos dicen que era la presión tan grande que tenía Jesús, que sus vasos capilares se rompieron y empezaba a sudar sangre. De la presión tan grande que él tenía por saber lo que le esperaba. Dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, si tú crees que tu sufrimiento es grande, no se compara con lo de Jesús. Jesús dejó el trono, mis hermanos, para venir y nacer en un pesebre donde están los animales, para vivir en una provincia bastante pobre, en una familia bastante humilde, para andar descalzo, en sandalia, cogiendo polvo, teniendo hambre, padeciendo sed. Nada de eso él lo vivía ya en el cielo. Sin embargo, decidió hacerlo por amor a ti y a mí, para compadecerse de nuestro sufrimiento. Por eso él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y así como él ha vencido, en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos una carrera por delante, pero no tenemos que correrla solo. Cristo quiere acompañarnos en esta carrera, compadeciéndose de nuestro dolor, de nuestras dificultades, de nuestras adversidades y animándonos a seguir hacia adelante. Considera el sufrimiento de Jesús cuando estés atravesando dificultad. Considera lo que pasó el Maestro por amor a ti. Por eso dice la Biblia: mas Dios muestra su amor por cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra de amor más grande la hizo Cristo en la cruz, extendiendo sus brazos, diciéndonos que nos ama. Y por eso Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Espada? ¿Desnudez? ¿Persecución? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. No hay ninguna adversidad, mis hermanos, o dificultad en esta vida que no podamos superar si ponemos nuestros ojos en Jesús. Si consideramos el sufrimiento que Él tuvo que padecer por amor a nosotros. Es cierto que la salvación no nos costó nada a nosotros.
pero a Él le costó todo. Pedro dice que fuimos comprados con sangre, y no con cualquier sangre, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y esto debe a nosotros animarnos a vivir para Cristo. Esto debe a nosotros animarnos a levantarnos y correr la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y que nos impide avanzar, teniendo presente que hay muchas personas que lograron ser fieles a Dios, y tenemos el mejor ejemplo de fidelidad, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual no pecó. Y por eso dice el escritor de Hebreo: considera que sufrió la cruz por el gozo delante de Él. ¿Qué significa por el gozo delante de Él? Cuando Jesús estaba en la cruz, Él no estaba viendo el sufrimiento, Él estaba viendo el resultado de ese sufrimiento. Recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo tenía que levantarme a las 7, salir de mi casa para el trabajo. Salía a las 5:30 del trabajo y tenía clase a las 6:10. Yo estudiaba en la OIM y trabajaba aquí en Monterrey. Usted sabe, a esa hora, la hora pico, usted llega a las 6:10 allá. Yo tenía que ser Félix Sánchez para poder llegar a tiempo a la clase. Y salía todos los días, escuche, todos los días a las 10 de la noche, de lunes a viernes. Y cuando yo llegaba a las 10 de la noche, hambriado, porque no había podido comer nada, porque tampoco tenía dinero, veía a los amiguitos míos en la esquina haciendo cobro. Y yo, ¿qué es lo que yo hago estudiando ahí? Esto también aquí. Pero ¿qué me mantenía enfocado en terminar la carrera? Yo decía, tiene que ser glorioso ese momento cuando me entreguen el título. Y eso me mantenía firme, soportando esos 4 años de aflicción, porque yo estaba viendo ese glorioso momento cuando me entregaran el título. Y Cristo estaba viendo ese glorioso momento cuando tú y yo estemos delante del Padre adorándolo, diciendo: digno es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo soportó la cruz por el gozo del resultado de su sufrimiento, que era llevarnos a la gloria. Y por eso dice: y se sentó a la diestra del Padre, del trono de Dios. Cristo sabe que después de la cruz lo que le esperaba era un reino inconmovible. Por eso Él dice: toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuándo se la dieron? Después que resucitó. ¿Cuándo yo recibí el título? Después que pasé los 4 años de aflicción. Entonces pon tu mirada en el gozo que hay detrás de nuestro sufrimiento. Considera el propósito del sufrimiento de Jesús. Él sufrió para que tú y yo pudiéramos tener entrada al trono de la gracia y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero también sufrió para limpiarnos de nuestros pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús, cuando oraba, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que el Hijo sufriera para poder salvarnos a nosotros. Por eso dice en Isaías, cuando leímos: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo. Y es por eso que la vida de Cristo debe animarnos a nosotros a seguir hacia adelante, a pesar de los obstáculos y desafíos, porque nuestro Maestro experimentó todo el sufrimiento que usted se puede imaginar. Sudó sangre, le dieron latigazos que rompieron su costilla, su espalda, le dieron golpes en la cara, lo desfiguraron completamente, lo escupieron, se burlaron. Uno de sus más íntimos, Judas, lo
lo traiciona. Y uno de sus mejores amigos, Pedro, lo niega. Y en la cruz todos lo abandonaron. Y todo eso lo soportó por amor a ti y a mí. Nadie sabe mejor que Cristo lo que es sufrir. ¿Por qué Dios permite dolor? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto o aquello? En el mismo lugar cuando crucificaron a su Hijo. Cristo tuvo que padecer para decirnos a nosotros, sí se puede. Porque si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Pero si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente eterno peso de gloria. Entonces, cuando estés atravesando dificultad, recuerda lo que produce esa dificultad, un eterno peso de gloria. Y que eso te anime, mis hermanos, a seguir hacia adelante. Que eso te anime a terminar la carrera de la fe, a llegar a la meta. Como dijo Pablo, en sus horas ya que iba a ser decapitado, le escribe la última carta a Timoteo y le dice, ya yo estoy puesto para sacrificio. Ya a mí de aquí a nada me corta la cabeza, pero oye, he peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo terminó su carrera fielmente. Tú y yo podemos terminar nuestra carrera fielmente. Que podamos decir como Pablo, he terminado, con gozo. ¿Y cuál es la meta de esta carrera? Ser hallados fieles. Ser hallados fieles. Por eso dice Pablo, que debemos seguir santificándonos, purificándonos, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Y esa es nuestra meta, mis hermanos, en esta vida. Mientras estemos aquí, debemos parecernos cada vez más a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo delante de Él, sufrió la cruz, para que tú y yo tuviéramos entrada al trono de la gracia. Así que ya sabes, tenemos una carrera por delante. Tenemos personas que lo lograron. Sabemos lo que necesitamos hacer, despojarnos de todas esas cosas que nos impiden avanzar y correr con nuestra mirada en Cristo Jesús. Oramos. Bendito Dios, gracias Señor, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz, por enviar a tu Hijo a correr esta carrera antes que nosotros, para mostrarnos que en Él somos más que vencedores, para mostrarnos que nuestro sufrimiento no se compara con lo que Él tuvo que sufrir, para que hoy tuviéramos entrada al trono de la gracia. Gracias por tu infinita bondad, de Dios. Permítenos, Señor, entender que tenemos una carrera por delante y que necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ayúdanos, Dios, a no poner nuestra mirada en los obstáculos y los desafíos, sino en Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo de perseverancia y de esperanza. Estamos en tus manos, Padre. Amén.